Continúa escuchando Perla Mágica Radio por Punto Cero. Diálogo, fotos, videos y su sexualidad, me permito decir la palabra, se limita a eso y ahí queda contenido. Entonces ya son jóvenes que se contentan con la sexualidad vinculada solo a lo digital. Mi pregunta para vos, desde tu área, desde tu lugar, ¿cuál es tu visión de esto? Desde la ¿Cómo virtualidad, diría. Claro, quedan como estancados, así lo veo yo, en eso esas mismas edades, pero 20 años atrás, cuando empezaba todo esto, decía, no, este es solo el comienzo, yo quiero conocer a la chica, al hombre, a quien fuera. Ahora se contentan con eso, hay un cambio, y yo me preguntaba cómo impacta eso en estos nuevos jóvenes. Y qué compleja, qué buena pregunta y qué compleja porque tiene como muchos niveles. Es cierto que hay lugares, países donde se hacen estudios más así a lo largo del tiempo, en los cuales se plantea que a medida que pasa el tiempo las generaciones más jóvenes cada vez tienen menos relaciones sexuales. Ahí Claro, está. exactamente. ¿No? Que las que tendrían en una generación anterior a la misma edad. Ujú. El tema tanto, no solo de las aplicaciones de citas, como también el uso que las personas hacen de la tecnología, esto que vos decías como pasando de la web 1.0 a 2.0, hace una cuestión mucho más personalizada y targeteada. Al principio sí tenías esto de Badoo, ¿no? Y después tenés, bueno, Tinder, Happen, Bumble, Kickoff, tenés hasta para Threader, Grindr, de acuerdo a orientación sexual. Si golpeas la mesa, se escucha. Ah, O perdón. la operadora te va a amar si no lo haces. Ok, ahí, pero se está sonriendo mucho, así que bueno. Es que se Pero, escucha muy fuerte para el ok, que está operando. bien por el dato. Lo fue complejizando mucho y lo fue haciendo mucho más personalizado. Y también hay una cuestión de lo que la persona muestra y de cómo sentirse bien consigo misma. Y que terminó por el otro lado, esto que vos decías de la oferta o el acceso a la cantidad de personas que uno eventualmente puede conocer, que basta hacer un sweep a derecha, izquierda, Exacto. ¿no? Para ver si sí o no, lo terminó como ludificando, ¿no? Gamificando, dicen los anglos. Ujú. Y muchas veces puede llegar a quedar ahí o llevar un encuentro en la vida real o más adelante. Hay estudios que dicen que por lo menos una de cada 3 parejas se conocieron a través de aplicaciones o plataformas, interfaces. El tema es también qué es lo que la persona busca, en particular en lo que hace el vínculo, porque también es no solo cómo uno se vincula, lo que te da es ese primer contacto, pero después está como uno quiere desarrollarlo o no. Si la tecnología es un complemento, opinión personal, ¿no? Ahora ya salgo de... Si la tecnología es un complemento, puede ser algo que facilite y que de repente permita a algunas personas que pueden llegar a tener una dificultad para vincularse con otros y como tomar el envión para ese primer contacto, puede ayudar mucho. Pero si termina sustituyendo, puede llegar a ser algo bastante más complejo, sin hablar de todo lo que tiene que ver que en algunos países como Japón Ujú. está muy desarrollado, que es el tema de los robots, Claro, ¿no? Y claro, sí, diferentes, digamos, artículos, para sí. Ujú. decirlo de manera vaga a propósito, Sí. que pueden suplantar directamente, no complementar de, bueno, sentí como si te estuvieras dando un beso en la boca con la persona que por ahí está a miles de kilómetros, sino directamente vincularse con la máquina. Nos hace Bueno, pensar en la serie Black Mirror. Claro. Porque y ahí, justo el tema de la tecnología y que avanza en el tiempo, Black Mirror no demasiado, a veces son 10 años, 20 años o 30 como mucho respecto de hoy, y sí, se presentan esto, el ejemplo está ahí de lo que vos estás diciendo, en Black Mirror vemos, bueno, ¿qué sería? Bueno, un poco de esto, pero más avanzado, y cuáles son las consecuencias negativas. sí, 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 las bueno, hay consecuencias. algunas que incluso, ya se... o incluso hay personas, conocidos, amigos que dicen, yo soy bueno para las redes. Puedo contactarme fácilmente, tengo una fluidez y un carisma en la red para conseguir contactar chicas, chicos, pero en la vida cotidiana no, soy callado, soy tímido, etc. Entonces
hasta se ha abierto esa posibilidad de personas que puedan decir, yo con las redes sí, sin las redes soy otra persona. Ujú. Y por eso digo, es algo extraordinario que está ocurriendo, nunca antes, y el impacto, ¿no?, que provoca, a veces positivo, como decís vos, ¿no? Si es para complementar, bien, pero si no es para complementar, Sí, vaya a sí. saber en dónde terminaremos. Claro. Sí, y aparte es interesante esto que decís de la estadística, ¿no? Como que cada vez tienen menos relaciones sexuales las personas. De acuerdo a algunos estudios, sí. Sí, sí, Es sí. muy interesante ese dato. Y cada vez hay más personas solas, que viven solas, y sobre todo en los contextos urbanos, y Ujú. eso también ya se viene estudiando de hace un tiempo. Ajá, bastante. ¿Y eso estás hablando en tu tesis? No. No, mi tesis. Va por otro lugar. No, tiene que ver más con la cuestión de filosofía, Ah, justamente, y cierto, salud cierto. mental. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Sí. podemos hablar Que lo tranquilamente. hemos charlado, sí, pero es para otro programa. Bien. Y desde tu equipo, tu ONG, si la querés nombrar, si tenés ganas, Coinonía. perfecto, que vos lo vas a decir mejor que yo. También trabajan con adolescentes, o era como uno de los objetivos, ¿no? Coinonía está formada, es una ONG que se fundó en 1986 y está formada por un equipo de profesionales, un equipo interdisciplinario de profesionales que vienen de diferentes áreas, fundamentalmente salud, educación y acción social. Originalmente estaba más orientada casi de forma exclusiva a lo que era educación sexual integral, como se la llama Claro. de hace un Actualmente, tiempo. claro. Y después, a medida que se fueron incorporando más profesionales médicos, agregó a lo que es educación sexual integral las áreas de consultoría y de terapia sexual. Perfecto. que Mira qué mencionaba lindo, antes. consultoría y terapia sexual. Yo no sabía que existía. Sabía algo de consultoría, televisión, Alexandra Rampola. Así, viste, como que era una Bueno, consulta que uno hacía desde ahí, pero no sabía cómo esto, bueno, específicamente, más una cuestión más yankee incluso, no tanto acá en Argentina. O sea, como en Estados Unidos, como que uno ve una serie y es muy común que vayan al consejero, que vayan a sí, la consultoría, que vayan mm, específicamente al al problema que están teniendo. sí, igual hay que ver el tema de la traducción, pues el tema del counselor. Claro, Eh, Puede ser una subespecialidad de la psicología, claro. ¿no? No No, como no, una... me refiero a la consultoría sexual, Sí, a sí, ir sí, sí. específicamente al sexólogo. Digo que hasta incluso uno ve en las películas o las series que es más habitual. Ahora vos ves una serie argentina y no vas a ver que van a ir a la consultoría No. sexual. No. Hay lugares dentro de centros de salud donde se puede trabajar incluso con grupos, ¿no? Claro. Por ahí donde uno ve que pueden evacuar dudas y trabajar sobre una temática específica Ujú. o la ¿Y sexualidad eso es en lo que hacen términos en tu generales. equipo? En Coinonía lo que hacemos, damos capacitaciones para profesionales en lo que es consultoría sexual fundamentalmente. También atendemos en red, Ujú. trabajamos en lo que es sexología clínica. Varios de nosotros, no todos, pero varios de nosotros nos hemos especializado en el área. Y otros, algunos al mismo tiempo, pues nos hemos formado como educadores sexuales y como sexólogos clínicos. Perfecto. Hemos hecho trabajos en instituciones educativas de diferente envergadura, digamos. Claro. Puede ser desde la charla Claro. hasta un espacio de tipo taller sostenido a lo largo del Claro, una ciclo lectivo, capacitación para docentes también. trabajando con directivos y con padres. Claro. Eso depende también mucho de la institución educativa y cómo lo quiera trabajar, siendo lo mejor o el ideal, si se quiere, planteado en la Ley de Educación Sexual Integral 26150, el trabajo transversal, no que Claro. haya una materia de, bueno, hablamos de sexualidad el martes a la tercera hora, Sí, sino no. que sea algo trabajado por una cantidad importante, por no decir todos, los docentes. Bueno, tampoco Claro. vas a obligar al docente a que... Sí, 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 pero me parece como interesante este foco que está muy bueno, digamos. Es la idea, es algo bastante amplio, después Claro. está... Como decía antes, el tema de educación sexual está mucho más desarrollado, tanto desde la capacitación como desde la prestación del servicio, Ujú. comparado con lo que es consejería sexual y sexología clínica, que no en todos, habría que hacer ahora un censo y por ahí recorrer, no quiero hablar de más, Claro, sí, pero sí, si sí. uno va a, por ejemplo, todos los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé si en todos hay un servicio de sexología clínica. Bueno, sería Entonces, importante un en censo por algunos ahí. sí, 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 en algunos pero hay, pero no en todos.
Eso es como muy importante. Buenísimo. ¿Y actualmente cómo te ves desde la psiquiatría? ¿Cómo estás en ese rol? Me estoy formando, me faltan varias horas de vuelo. Ahora estaba en esto que decías de escribiendo la tesis y por el otro lado también me estoy formando simultáneamente en algunas cuestiones como más de psicofarmacología clínica y en algunas corrientes psicoterapéuticas. Perfecto. Y desde el lado de la osteopatía, ¿vos cómo llegás? O sea, ¿o siempre supiste o es algo que te llega después de tu recorrido médico? Ah, homeopatía. Homeopatía. Osteopatía es... Sí, No, es no, otra, no, es pero otra área. existe. Pero no. Perdón la dislexia. No, no, Por no, eso no, pero... no digo el nombre de tu espacio, pero es Koinonia. por una cuestión disléxica. No, Sí. no, no, está bien, pero osteopatía existe y no me he formado en ella. Homeopatía, ¿cómo llegué a la homeopatía? No, en el último año de la carrera de medicina se dio un curso de extensión universitaria, por supuesto, no como parte de la formación de grado, sobre homeopatía, que yo llegué en realidad porque lo planteaban como una forma diferente de ver la relación médico-paciente. Ajá. Y el médico que lo dio después terminó deviniendo mi médico homeópata. Y ahí conocí el sistema. Había escuchado hablar, pero no tenía idea de Claro. a qué, cómo era la manera en la cual se establece un diagnóstico, la terapéutica, el seguimiento. Y la verdad que lo decidí bastante como a último tiempo, dedicarme a homeopatía inmediatamente después de que me gradué de médico. A diferencia de la sexología, que si bien también la decidí a último momento, yo cursos, talleres y demás de sexología venía haciendo desde primer año de la carrera, Claro. pero no lo había pensado como algo a lo cual dedicarme. Ujú. Y después justo cuando estaba haciendo el internado rotatorio, que es el último año en la Universidad de Buenos Aires, decidí educación sexual, sexología clínica y homeopatía y me formé en las tres simultáneamente. Perfecto. ¿Y cómo se piensa desde la homeopatía a un paciente? Si podés decirnos así a grandes rasgos, yo sé que es una carrera, pero ¿cómo se Ujú. piensa desde ahí un paciente o la llegada de una persona? La homeopatía tiene un estilo de razonar que es diferente, con Ujú. diferente no digo mejor ni peor, No, diferente. independiente, que el de la biomedicina, que sería la medicina prevalente en Occidente y en varios otros lugares del mundo. Algunos lo llaman medicina tradicional, pero uno piensa más en las medicinas aborígenes, ¿no? Entonces por eso biomedicina como categoría. Em, Se ve a la persona como un todo. Tanto es así que cuando se prescribe un medicamento homeopático es uno por vez. Eso es Ujú. de lo que algunas personas por ahí escucharon hablar o leyeron, que es lo que se llama el unicismo en homeopatía. Que independientemente de la cantidad de síntomas o incluso de diagnósticos médicos que una persona pueda tener simultáneamente, Ujú. una persona que tenga, por ejemplo, un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, de hipotiroidismo y de intestino irritable. Sí, Estoy sí. pensando en una de mis Y primeras eyaculación precoz, pacientes. ponele, así. Bueno, era mujer, pero está bien, Ah, perdón, podría... pero No, no, está bien, podría ser. podría ser. Pensé el Tranquilamente. TOC desde siempre como generalmente son, pero todos podemos ser TOC. Ok. Hay rasgos. Los rasgos no significa que uno entre en No, no. trastorno, ciertamente. Pero recibió un medicamento y el Ujú. medicamento apunta a la totalidad. A diferencia de la biomedicina, donde uno cuando estudia farmacología estudia por familias y vos tenés, si uno piensa, no sé, antiarrítmicos, antibióticos, anticonvulsivantes, no sé, antiinflamatorios no esteroides, Claro. ¿no? En homeopatía no se estudia por familias y puede pasar que vengan dos personas con motivos de consulta completamente distintos que se vayan con el mismo medicamento Claro. y dos personas que vengan con los mismos diagnósticos médicos y se vayan con dos medicamentos completamente diversos. Ujú. Entonces, el medicamento, en el caso de la homeopatía, es hacia la totalidad de la persona. Y eso involucra no solo lo que pueda llegar a manifestar a nivel orgánico, que le importa al homeópata como a cualquier médico, pues para estudiar homeopatía uno tiene que ser médico. Exacto, es importante aclararlo. Médico de humanos o médico veterinario, también farmacéutico, pero porque hay, Sí, sí, sí. y cada vez hay más desarrollada en los últimos años la agrohomeopatía, Ajá. o sea, con plantas también. Ajá. Mira qué Eh, interesante. a propósito de los que comentan que es solo efecto placebo.
Claro. Entonces habría que ver a la Claro, planta hay- como uno lo trabaja. Hay todo Claro, ahí el animal, la planta. una cuestión de a veces subestimar la homeopatía. Yo veía, por ejemplo, Wikipedia y ya empieza dando una definición de pseudociencia. De pseudociencia, claro. Entonces yo digo, Y esa tiene que ser médico subestimación, la persona que ejerza. claro, O y sea, no aparte es vos que... como médico después abrís a ese terreno, seguramente a veces complementás uno, al tener conocimiento de las dos áreas, vos decidís lo que sea mejor para el paciente y puede ser a veces de una rama o de la otra, pero bueno, en sus inicios fue muy subestimada esta otra área. Sí. Medicina es una y es la que cura, decía Gregorio Marañón. Esta idea siempre con un principio de economía, mientras menos tenga que tomar la persona, mejor, y si no tuviera que tomar nada, mejor todavía. Pero bueno, en términos generales, yo tampoco soy un médico generalista, pero como en el caso de la sexología clínica, quien llega al homeópata también, si no es el 547, es el 532, digamos. El Ya 728 más o menos. son personas con trayectoria, digamos, para decirlo Ya de los alguna agarrás manera. machucados a los Que ya pacientes. intentó de todo, No, probó ya de vienen todo y dice, golpeados bueno, y vamos ahí- por acá. Bueno, no, doctor, lo vengo a ver usted porque no doy más. Claro. Por También- favor, quiero solucionar el problema. También sucede y también puede pasar de personas que digan que hacen homeopatía y por ahí ni siquiera son médicos o aún siendo médicos pueden hacer algo que sea muy distinto. No lo digo esto de nuevo como una cuestión de juicio de valor, porque también puede haber profesionales de todo tipo en cualquier sistema médico. ¿no? Exactamente. Pero esto muchas veces puede terminar llevando el desprestigio de de la homeopatía, de sistemas médicos en general, Claro. ¿no? Solo de la homeopatía, como puede pasar con otros. Pero estamos hablando, sí, de un sistema que ya tiene más de 200 años. ¿no? Bueno, no es poco, 200 años. No, y hay otros sistemas médicos que eventualmente ya se dan algunos cursos de posgrado en varias facultades, incluso en la Asociación Médica Argentina, a propósito de acupuntura, medicina tradicional Sí, acupuntura. china, homeopatía, sistemas médicos que incluso pueden llegar a tener miles de años. Sí, ¿no? reflexología Ayurveda. y el Qué clínica. hermoso que haya esa apertura, ¿no? Sí, Porque sí, yo sí. de chico, por ahí, década del 80, decía, no, la acupuntura va por un lado, el médico va por otro, el homeópata es otro. Claro, la Entonces, medicina china. uno se Ujú. queda como, bueno, como paciente, digo, Ujú. bueno, voy a este que me va a contradecir a los otros dos, voy a este que y ahora Claro. que haya una amplitud donde haya quienes puedan estudiar y puedan complementar todo o varias, ya es lindo de escuchar. Seguramente Sí. nos Una favorece medicina a todos. integral. Claro. Ujú. O la posibilidad de trabajar en colaboración con otros profesionales pasa a veces que es muy difícil dentro de un mismo sistema médico, por ahí entre profesionales de diferentes especialidades. Es como que cada uno va por la suya. Ahí sería la multidisciplina, ¿no? No hay trabajo en colaboración. No se produce algo en conjunto, sino que cada uno atiende a lo suyo. Y la persona muchas veces termina como boyando entre un profesional y Eso. otro, cuando a veces no hay abiertas, digamos, controversias a propósito de las jurisprudencias de cada uno. ¿Cómo que el psicólogo te dijo que hicieras esto? No sé, de ninguna manera. Que- Claro. Y que pasa fueras que al se lo homeópata. dicen, en vez de comunicarse con el profesional eventualmente, si hay algo con lo que, algún tipo de fricción, lo toman al paciente, al consultante, como eslabón intermedio, Ujú. lo cual ya de por sí conlleva alguna problematicidad ética desde mi punto de vista, pero Claro, sí, es mejor hablar entre profesionales, sacarse las dudas, despejarse, porque aparte el paciente por ahí interpretó alguna cosa y vos decís, como los dos por ahí son médicos, o los dos son más o menos del área, tienen un lenguaje común y científico que el paciente no tiene. y aparte, no quiero esto de la pseudociencia, la medicina no es una ciencia, para empezar. Y eso no es quitarle nada Claro. No, claro. a la no. medicina, ¿no? Pero sí, pues si no sería una cuestión como de aplicar específicamente conocimientos a la manera de un algoritmo o de, no sé, una inteligencia artificial generativa, Ujú. y es algo mucho más complejo el encuentro con el otro, y eso supera, es una disciplina científica, o sea, se basa en conocimientos de ciencias, pero no es una ciencia, propiamente dicha.
Mira qué interesante. Aprendemos de todo en Perla Mágica, ¿eh? Totalmente. Cada viernes es una revolución para nosotros. Perfecto. Mariano, ¿dónde te podemos contactar en redes? Tu mail, si querés decirlo, si no, bueno, lo vamos a dejar después en las historias. Ok. Bueno, en cuanto a la organización a la cual pertenezco, es Koinonia, tenemos una página web que es www.koinonia.com.ar, que es una institución que también tiene perfiles en Facebook y en Instagram, @equipo Koinonia en Instagram, y Koinonia Counseling en Facebook. Y después, personalmente, para mí, yo no tengo, salvo LinkedIn, no estoy en redes sociales, no me encuentran como Mariano Pablo Priegue. Si no, me escriben, muchos me contactan originalmente por correo electrónico, porque atiendo tanto en modalidad virtual como presencial. Trabajo en un consultorio privado ahora. Y mi mail es mpriegue, que es MP por Mariano Paulo, las iniciales de mis dos nombres, priegue@gmail.com. Perfecto, Bien. perfecto, buenísimo. Bueno, Mariano, gracias por pasar por acá. Fue muy lindo que estés. Gracias por Gracias. toda la Gracias. información que nos brindaste. Así Gracias que por la bueno, Fue invitación. mucha información. Espero mucha que haya sido información. amena, en el mejor de Mucha los casos información. útil. Lo fue. Así lo fue. Bueno, Adri, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Me voy con ganas de visitar al homeópata, al sexólogo, abrir mi cabeza totalmente. Así que me voy Perfecto. lleno de ideas acá. Perfecto, genial, buenísimo. A tener un excelente viernes, a disfrutar y gozar en este viernes. Y bueno. Esto fue Perla Mágica Radio. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 2 de la tarde por Punto Cero.